Albeiro Sarmiento, bienvenido a mi apartamento. Me agrada tenerlo acá y dispuesto para su medio de comunicación. Gracias, amigo Miguel Merchán, uno de los hombres del periodismo en Colombia, uno de los escultores, donde también ha plasmado parte de la historia de nuestro país en algunas ciudades. Me place muchísimo, amigo Miguel Merchán, que usted me haya invitado a su hermoso apartamento aquí en la ciudad musical de Colombia. ¿Cuánto lleva viviendo en Ibagué? Yo nací en Ibagué, Ibaguereño. claro. Bueno, qué bien. ¿Por qué le gusta Ibagué? ¿Qué le gusta de Ibagué? ¿O qué le gusta más de Ibagué? Porque imagino que muchas cosas. Últimamente ha crecido mucho. Y pues antes no era sino hasta la 15, que llamaba Santa Librada, es el parque que hay allí, con la Tulima. Y de ahí para abajo no existía sino el cementerio que queda hoy por hoy frente a al cuartel de la Metropolitana. ¿Cuál es la diferencia de ese Ibagué de hace 30, 40 años comparándolo con la actualidad? Pues que anteriormente se usaba ruana y sombrero y saco, era un clima frío, era. Y desde entonces, pues nuestros mayores nos dejaron un legado de un buen patrimonio en materia de costumbres, como la palabra. Y hoy por hoy todo el mundo miente, generalmente miente. Lamentablemente, lo que dice usted, nos damos cuenta a menudo de que... recuerdo las obras de Anton Chejov, un dramaturgo ruso que decía que la gente dice una cosa y piensa otra. Sí. Y el derrotero no es como tiene que salir por esa diversidad. Sí, señor. Bueno, Ibagué, ¿usted cuántos años lleva en los medios de comunicación? Más de 50 años. Uf, ayer. ¿Qué recuerda? ¿Cómo se inició en los medios de comunicación? No, pues yo empecé a trasladarme por un camino solo, desde el Jordán hasta lo que se llama la parte industrial de Ibagué, que quedaba La Voz del Nevado. La Voz del Nevado. Y yo iba allá a hacerle la compañía a los locutores, yo no sabía nada, hasta que un día se presentó un turno y yo ya tenía conocimiento cómo era el manejo del locutor control. Así empecé. Bueno, siempre hay alguien que le tiende a uno la mano, ¿cierto? ¿Quién era el director en ese entonces? Estaba la familia de los Henaos, ¿sí? Y me queda mal decir que se me escapa el nombre del gerente de ese entonces, pero muy buena persona, ¿sí? Y me disculpan, se me escapó en la historia el nombre de él en este momento. Y pues yo seguí en varios medios de comunicación, ¿no? El inicio fue ahí, en esa estación. Sí, ¿No sí. recuerda el nombre? La Voz del Nevado. La Voz del Nevado. Uy, o sea que cuánto... ¿Sigue conservando el nombre de La Voz del Nevado? Sí, no, ya no. La Voz del Nevado es lo que hoy en día es Ecos del Convey. Ecos del Conveima. O sea, esa emisora lleva más de 50 años al aire. Sí, la primera sí fue Ondas de Ibagué, La primera. pero La Voz del Nevado, pues el nombre del Nevado, el Tolima, ¿sí? Por eso clima frío es IMA. Todo lo que tenga que ver con Dulima, IMA, significa clima frío. Para allá iba Miguel Merchán, periodista, escultor, un artista ibaguereño, un artista tolimense, que los diálogos, las charlas con él, con ustedes son muy agradables porque tiene bastante conocimiento de la historia de muchos municipios, el por qué se llaman, por decir algo, por qué el Espinal se llama Espinal. Pues el cuento de Pelachivas que decía Jaime Pavanarro no era mentiras, porque las chivas se comían el pelá. El pelá es una planta que sirve la corteza para quitar la fiebre
de la persona. Pero en el espinal había mucho pelaje. Y el pelaje es un cruceto lleno de espinas. Por eso se llama espinal. Y si nos vamos para chicora, que es otra planta, es chicoral. Y si nos vamos para guaranday, pues es otra planta. Sí, sí. Y el guamo, y el fresno, y los chaparros, por eso chaparral. Hay nombres de municipios con nombres de plantas. Qué interesante, qué interesante. Esa historia, ¿desde cuándo se interesó por esa parte tan importante? Que es la historia de algunos municipios del país. Pues es que yo no me quedo sin conocer el término de algo que yo no sé, porque yo quiero saber qué quiere decir. Y me rebusco hasta que me lo encuentro, pero se me queda. Bueno, ese recorrido que tiene, entrando a la gobernación del departamento del Tolima, hay una figura, una estatua, un busto. ¿Quién es y en qué año lo hizo? No, eso hace como más de 20 años. Fue Adriano Trivín Piedradita quien hizo los primeros folclores de Ibagué, gracias a Sangre Negra. Sangre Negra, un hombre matón, que hubo debates en el Parlamento, en la Asamblea Departamental y en el Consejo, porque el pueblo yo no aguantaba más tantas horrendas situaciones de violencia, de sangre negra, que yo lo vi morir. Y pues se aprobó con miedo de que se hiciera una fiesta de orden social. Y vino William John Thomas, un inglés, y le puso el nombre de folklore. Folk significa cultura y clore, tradición de un pueblo. ¿Cómo ha sido el crecimiento de la capital del Tolima, Ibagué? ¿Cómo la ha visto desarrollar en el tema de la industria, en el tema turístico, en temas, por ejemplo, de servicios públicos? Bueno, el turismo sí tiene mucho que ver con el cañón del Conveima, y qué bueno que de pronto algún alcalde le pusiera cuidado a lo que es las cuevas del Fraile, que están enseguida del Centenario. Y resulta que las cuevas del Fraile tienen 9 cuadras, y por ahí se escapaban los indígenas, y la boca de salida por debajo del campo de fútbol de la Sexta Brigada, y había una tribu que se llaman los Ancones, y enseguida los Calambeos, y enseguida la princesa Ambalá. Esa parte indígena, pues ellos escapaban por ahí aquí en el lado de Belén, y los conquistadores no se perdían dentro de la cueva porque los indígenas sí sabían. Y ahí está, claro, se derrumbó eso y se tapó la boca principal, que es del lado del Centenario. Y resulta que aquí vino una comunidad argentina religiosa que se llamaba los frailes, adinerados. Y un fraile le hizo el amor a una monja, que eso era sumamente delicado. Los buscaban para quemarlos vivos y los encontraron en la boca de la entrada de la cueva, que de ahí se llamó el Fraile. En ese tiempo era como un irrespeto, una ofensa, ¿verdad? Sí, el peor pecado que podría haber, pero pues eso es la historia. Parte de la historia, muy bien, de nuestro departamento, de nuestro país. Miguel Merchán, gracias amigos por estar compartiendo este en vivo en cualquier parte de Colombia, en cualquier parte del mundo. Miguel Merchán es un amigo, un colega, es periodista también y ha pertenecido a los medios de comunicación desde hace bastantes años, pero también es un artista, un escultor. ¿Hay bastantes escultores en el Tolima, en Colombia? Sí, hay muchos, lo que pasa es que son géneros. Por ejemplo, Botero rompe un esquema y se vuelve muy famoso, porque la escultura tiene que ver con la anatomía de lo que mide la cara multiplicado por 8, y es el cuerpo entero. Sí. Pero él fue al contrario, hacia las gordas, ancho. Esa es la fama, que él rompe un esquema en materia de anatomía. Pero aquí hay escultores de tipo moderno, abstracto,
eróticos, impresionistas, modernistas, y el mío es realista. Podríamos decir que es como varios modelos a seguir. Son varias Y características. características, ¿sí? obvio. Sí. Ellos no hacen realismo, no hacen rostros. Yo sí puedo hacer lo de ellos. De ahí para abajo, ¿sí? Yo hago rostros Y algunos no lo hacen. y hago erotismos. Si me contratan para hacer erotismo, yo lo hago, y modernismo y abstracto, pero no todo el mundo hace rostros. En estos tiempos, los alcaldes, los gobernadores, piensan de pronto en esas figuras, esas personas que forman parte de la historia de cada uno de los territorios, tener en sus palacios, en su alcaldía. ¿Ha encontrado, cuando usted dialoga con alcaldes, con gobernadores, dan esa oportunidad? Pues la verdad es que eso es muy escaso de conocimiento. De pronto pecan porque no tienen no conocen la historia, ¿verdad? Exacto. Ah. Por ejemplo, ataco es para hacer ata y coi. Ataco. Los dos indios, ata, ella, y coi, pero ellos no saben de eso. Coi, Aima, también. Coyaima. Los dos indígenas, ¿sí? En todo el departamento hay nombres indígenas como los ondamas, y por eso se llama onda. Oiga, Merchan, y si nos damos cuenta, en los municipios, cuando hacen, por ejemplo, esos eventos culturales, reinados, etcétera, los jóvenes también, yo creo que deberían conocer gran parte de esa historia, y no la conocen. Claro, mariquita no es el término mariquita. Lo que pasa es que ellos decían que había luchima Ajá. y marquetá. Entonces decían mariquita y se quedó mariquita. Qué bueno. Entonces hay diálogo. muchos pueblos indígenas. Sí. Coyaima, Ibagué quiere decir casa de sangre. Es un cacique, hermano con Calarcá, hermano con Dulima y hermano con Coyaima. Me he dado Digo, cuenta. con Beima. Exactamente, me he dado cuenta que cuando eso le encanta al amigo Merchan transmitirle a algunas personas ese conocimiento. Algunos los captamos y nos encanta que nos hable de esos temas, y otros de pronto no, ¿cierto? No quieren Sí. conocer la historia. O no pasan les interesa. por encima y no es importante. Al pie de su pueblo está Suárez, presidente, el más pobre de Colombia, hijo de una lavandera que yo hice y está allá para elegirlo en un pedestal. Sí. Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez fue presidente en el año. Colombia, sí. ¿En qué año? Se me escapa, pero yo lo tengo registrado. Fue sí. como que en el 30 y algo Sí, así. se me escapa. Estuve precisamente sobre datos curiosos de los presidentes, que hubo uno que nació en Casa de Nariño y hubo uno que murió en Casa de Nariño. Entonces son datos curiosos para las noticias en el periodismo que Sí, habría sí. que registrar. El otro presidente de Colombia con nombre en un municipio del Tolima es Murillo. Manuel Murillo Toro. Manuel Murillo Toro, En el sí. municipio de Murillo, al norte del Tolima. El Líbano, Flandes, son municipios que han sido retomados del exterior de España, más que todo porque Flandes es flamenco, ¿sí? Viene con sabor a España. De un pueblo flamenco, y el Líbano también, que es un país y se ha retomado. Lérida también es de España. Entonces, mire que tienen unas características los pueblos por la cual tienen sus nombres. Lo mismo los barrios de Ibagué, todo tiene el porqué del nombre que la gente pasa por encima y no le interesa. Merchan, yo creo que muchos en este momento se estarán preguntando, ¿hay espacios para los artistas como usted en nuestro país? Es difícil. Es difícil porque mire usted que Adriana Magali Matiz, actual gobernadora, fue la presidenta de la comisión, porque allá discutieron por qué solamente héroes
en el Congreso de Esculturas y no heroínas. Exactamente. La inclusión, ahí ya los dos géneros. A ella la nombraron presidente, no sé por qué no se pudo, pero sí ella me puso a mí en turno para yo hacer esas esculturas de esas heroínas. Y pues la verdad no sé si fue económico o qué, pero no se dio. Es difícil, pero el mercado no es un mercado así, pero cuando llega es bueno. Entonces yo manejo toda esa película porque tiene que ver con mi trayectoria de escultor. De escultor. ¿Cómo descubrió ese talento, ese conocimiento? Muy buena la pregunta. Yo fui a parar a Pitalito a través de la radio, en Radio Sur de Pitalito, y fui con la curiosidad a San Agustín, a conocer toda esa arqueología. Y entonces empecé a hacer, yo hago figuras de San Agustín, en tono piedra y sé la fórmula. La pintura de la piedra es una pintura especial, es una fórmula. Entonces aprendí mucho porque es que eso pertenece también, yo soy ceramista, ¿sí? Manejo el torno y hago materas y jarrones, pero era en ese entonces, ya a mi edad no. Pero tuve 30 empleados en una fábrica de cerámica y vendía mucho para Medellín. Y aquí me pedían las floristerías. ¿Y cuántas figuras también se llevaron para el exterior? Muchísimas. Pero pues yo hice el dios de la guerra, la maternidad, hice tantos nombres que tiene la arqueología de San Agustín. Ahí empieza el cuento de la historia, porque la historia, ¿sí? Porque vuelvo y le repito, yo no me quedo con un término sin saber qué quiere decir eso. Por ejemplo, aquí la gobernación la hizo Gustavo Rojas Pinilla, que la arquitectura tiene mucho que ver con el folclore porque son costumbres de nuestros mayores y eso era colonial. Aquí en Ibagué hay solamente que yo conozca un edificio colonial que queda y no se puede tocar por patrimonio, entre 13 y 14, casi frente a Mercacentro, un poquito diagonal. Esa arquitectura es republicana. Entonces hay republicana, hay arquitectura moderna, hay nombres que corresponden a cada tipo de arquitectura y que tienen que ver con la costumbre y con el folclore. Oiga, qué bueno. Y los reconocimientos, a mí me encanta buscar lo positivo, me gusta buscar esos personajes. Y la verdad, cómo le agradezco, amigo Miguel Merchán, que me haya atendido en su hermoso apartamento. Y repito, los reconocimientos deben de ser en vida. En este momento, mi respeto, mi cariño, mi aprecio hacia usted por su historia tan importante en el departamento del Tolima y en el país. Qué bueno que se conozca la historia de estos personajes que saben la historia, o gran parte de la historia de nuestro país. ¿Cómo le agradezco que nos haya dedicado un poco de su tiempo? Déjeme contarle algo muy importante. Como yo descubrí que el acordeón fue en un barco decomisado en lo alto de la Guajira, que iba por el Brasil a la Argentina a unirse con el bandoneón, Sí. ¿sí? A Buenos Aires. Y entonces se decomisó y traía muchos acordeones. La meca en el Atlántico fue Valledupar. Decían en el fútbol que no se podía, porque ya había un club de fútbol que se llamaba Valle, y yo diría que Vallenato, sí, que yo podría decir Valle de Acordeones. O sea, usted empieza a hablar ya de la historia Del nombre del ritmo tan importante que ya está en todas partes de Colombia y del mundo, el ritmo, el vallenato. Sí, entonces cuando... La historia, parte de la historia. Cuando yo transmito folclore digo que por qué se arruga el acordeón, que es porque es que algo siente el corazón en un momento de inspiración y por eso se arruga el acordeón. Y se llaman vallenatos porque son natos del valle. Del Valle. Y entonces averigüé... Valledupar. Sí, claro. Averigüé por qué de Alemania se trajeron el arpa
y se trajeron el acordeón. Y entonces, pues es que Alemania quiere decir tribu de solo hombres. Por eso, alemanes, solo manes. Oiga, qué interesante, qué bueno. Y seguramente podríamos dialogar mucho tiempo con el amigo Miguel Merchán, pero será en otra oportunidad. Lo voy a dejar un minuto con nuestros seguidores de la página En la Mira, donde todo es noticia, amigo Miguel, para que se despida de toda esa gran audiencia que tenemos no solamente en Colombia, sino en el exterior. ¿Me permite una breve anécdota? Por favor, con gusto. De 5 galardones que recibí, y este señor Gustavo Ramos Arjona, que recorrió el mundo, fue a Roma y dijo, conocí las obras de Miguel Ángel Buonarroti. Y entonces yo quiero, porque en mi pueblo hay un Miguel Ángel escultor. Y cuando me fue a galardonar por la Asamblea Departamental, ningún diputado sabía que yo era escultor. Y entonces me dijo, ¿qué hacemos? Es un problema porque ninguno lo reconoce como escultor, dicen que es periodista. Le dije, muy fácil. Yo llevo las esculturas en la exposición y le vuelvo una Roma pequeña y los talleres, fotografías de cómo empecé hasta lograr las obras de esculturas. Y así sucedió, pero lo que pasa, Albeiro, es que yo no sufro de egolatría, porque teniendo micrófono jamás hago alarde de que soy escultor. Amigo Merchán, muchas gracias. A usted, bienvenido cuantas veces sea a esta casa suya.